Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, estoy en este momento a punto de continuar la lectura de Abadón el Exterminador. Habíamos quedado en el capítulo 150 y algo que me pareció, la verdad, muy interesante de la lectura es que Sábato, como siempre, trayendo a nosotros documentación, investigación, cosas de tantas que ese hombre leyó en la vida. Nos habla de que en el siglo XVIII se creía que el alma habitaba en la glándula, en una glándula. Él lo dice así. Y obviamente a las personas que hemos podido transitar el mundo de las sustancias enteógenas o las plantas de poder, las plantas, la medicina de nuestras culturas originarias, sobre todo aquí de indoamericanas, sabemos lo importante que es esa glándula para la conexión con el gran misterio. Entonces, a mí me pareció re interesante, me puse a investigar y resulta que Renato Descartes, el gran filósofo de la razón, el heredero del mundo del estoicismo, de todo lo que fue la tradición filosófica romana, para luego pasar o sea, es uno de los grandes padres de la razón. Pues también creía que el alma habitaba en la glándula pineal. Eso fue de la lectura de Abadón el Exterminador, lo que en realidad me causó bastante impacto. Entonces hoy pienso echarme una lectura larguita que voy a subir a YouTube y voy a estar compartiendo aquí al que quiera escuchar. Vamos en la página 150. Abadón el Exterminador de Ernesto Sábato. Nacho siguió a su hermana desde lejos. Y así llegaron hasta la calle Cabildo y Echeverría. Allí Agustina cruzó Cabildo, siguió por Echeverría y al llegar a la plaza comenzó a caminar lentamente con sus grandes pasos característicos, pero ahora como si el terreno estuviera minado. Pero lo que más lo entristecía es que cada cierto tiempo se detenía y miraba a su alrededor como si le hubiese perdido a alguien. Luego se sentó frente a la iglesia. Podía verla a la luz del farol, concentrada, mirando ya al suelo, ya a sus costados. Fue entonces cuando lo vio acercarse a ese. Ella se levantó rápidamente y él la tomó del brazo con decisión y se fueron hacia el lado de la calle Arcos por Echeverría. Apoyado contra un árbol en la oscuridad, Nacho quedó largo tiempo con los ojos cerrados. Cuando recobró las fuerzas y mirar hacia atrás, se fue hacia su casa. Sobre pobres y circos. Sombríamente recostado en su cama, Nacho observa las jirafas que apacible y libremente pastan en las praderas de Kenia. No quiere seguir pensando en aquello, no quiere tener 17 años. Tiene 7 y mira el cielo de Parque Patricios. Mira, Carlucho, dice, esa nube es un camello. Sin dejar de sorber el mate, Carlucho levanta la vista y asiente con un gruñido. En la tardecita hay una gran paz en el parque. A Nacho le encanta esa hora al lado de su amigo. Se pueden hacer tantas conversaciones importantes. Después de un largo rato en silencio, pregunta: Carlucho, quiero que me digas la verdad. ¿Crees en los Reyes Magos? ¿En los Reyes Magos? No le gusta que le hagan esa pregunta y como siempre que se pone preocupado comienza a arreglar los chocolatines y caramelos. Vamos, Carlucho, decime. ¿En los Reyes Magos dijiste? Sí, decime. Sin mirarlo murmura. ¿Y qué sé yo, Nacho? Yo soy un bruto, un ignorante. No hice ni el primer grado. Yo nunca serví más que para lo trabajo pesado. Peón de patio, estibador, la junta del maíz, esa cosa. Decime, Carlucho. Medio se enfureció. ¿Qué bicho te picó? ¿Qué tengo que yo saber esa cosa?
De reojo vio que el chico bajaba la cabeza y quedaba dolorido. Mira, Nacho, discúlpame, yo soy tu amigo, pero sabe que tengo un carácter de mil diablos. Acomodó la fila de los chocolatines de nuevo y finalmente dijo: mira, Nacho, ya tenés 7 años cumplidos y hay que decirte de una buena vez la verdad. No hay Reyes Magos. Todo cuento, todo engaño. La vida es muy triste. ¿Para qué nos vamos a engañar? Te lo dice Carlos Américo Salerno. ¿Y los juguetes entonces? La voz de Nacho era desesperada. ¿Los juguetes? Sí, Carlucho, los juguetes. Todo cuento. Ya te dije. ¿No viste que solo aparecen en zapatos de los ricos? Cuando yo era un purete de este tamaño nunca vinieron los reyes donde estábamos nosotros. Iba solo a la casa de los ricachones. ¿Te das cuenta ahora? Claro, como el agua. Los Reyes Magos son los padres. Nacho bajó la cabeza y empezó a hacer dibujos con un dedo en la parte de la vereda sin baldosas. Después agarró una piedrita y la arrojó contra un árbol como distraído. Carlucho, mientras se ceba otro mate, lo observa con cuidado. Bueno, vaya a saber cómo son las cosas, agregó al fin. Parece el finado Zaneta, que en paz descanse, decía que el mundo es un misterio, y capaz que tenía razón. Vino un cliente y compró cigarrillos al cabo de un largo tiempo. Carlucho comentó civilinamente: la gran puta, se abría el anarquismo. Nacho lo consideró con extrañeza. ¿Anarquismo? Sí, Nacho, el anarquismo. ¿Y qué es eso? Carlucho se sentó en su silla enana y sonrió con ojos meditativos y nostálgicos. Era evidente que pensaba en algo muy lejano, pero lindo. Aquí tendría de estar Luby, dijo. ¿Luby? Sí, Luby. ¿Y quién es Luby? En los grandes momentos, cuando Carlucho se disponía a iniciar alguna de aquellas ideas que sentía profundamente, cambiaba la hierba del matecito, se tomaba su tiempo y preparaba lo que iba a decir con largos silencios. Así como las estatuas se colocan en las plazas, rodeadas de espacios que las destaquen en toda su belleza. ¿Quién era Luby?, comentó con los ojos siempre nostálgicos. Después de sentarse de nuevo en la silla enana, la misma que había pertenecido a su padre, explicó: ya te dije que el año 18, justo cuando terminó la guerra, yo pionaba la estancia de don Jacinto, junto con Custodio Medina. Pionaba entonces luego Luby. ¿Sentiste hablar de los Lingera, vos? ¿Lingera? Sabían, venían muy lejos, con latiguito a la espalda, caminando por la vía del ferrocarril y después por los caminos. Venían a la estancia y siempre había comida y un catre para los Lingera. Esa es la verdad. Pero entonces eran peones como Ojo Medina. Carlucho hizo un gesto negativo con el dedo. No, señor, no eran peones. Los Lingera eran Lingera, no peones. Los peones éramos conchabando para trabajar. ¿Conchabado? Pero sí, sonso. Trabajamos para ganar dinero, ¿comprendés? ¿Y los Lingera no trabajaban? Sí que trabajaban, pero no para ganar dinero. Nadie lo obligaba. Nacho no entendía. Carlucho lo miró, frunció la frente en un gran esfuerzo y trató de ser más claro. Los Lingera eran libres como los pájaros, ¿entendés? Venían a la estancia, hacía algunos trabajitos si querían, y después se iban como habían venido. Lo estoy viendo como hoy, cuando Luby había guardado toda su cosita y había hecho el atado para irse. Don Busto, el mayordomo, le dijo: si se quiere quedar aquí, amigo Luby tiene trabajo si quiere. Pero Luby dijo: no, don Busto, se lo agradezco, pero tengo que seguir viaje. ¿Tenía que seguir viaje? ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? ¿No te acabo de decir que los Lingera eran como los pájaros? ¿A dónde van los pájaros? ¿Lo sabes vos? No. Ahí tenés lo que te digo, sonso. Se quedó pensativa añorando. Me parece que lo estoy viendo, dijo. Alto y flaco, con su barba casi colorada y los ojos azules claritos, con el atado al hombro. Nos quedamos todos viendo como si iba entre la capsulina y después al camino, quién sabe a dónde. Carlucho miraba hacia el parque como si lo estuviera viendo alejarse entre los árboles, hacia el infinito. ¿Y no lo viste nunca más? Nunca más. Vaya a saber si ha muerto.
Qué nombre raro, Louis, ¿no? Sí, nombre extranjero. Era alemán o italiano. Pero no sé, porque no era italiano como mi padre. Decía que era de una parte rara, que ahora no sé. Louis, eso es, vino. Hizo algún trabajito de mecánico, arregló motores, algo en una trilladora, sabía de todo. Y de noche, al galpón que lo pione, explicaba el anarquismo. ¿El anarquismo? Sí. Leía un librito que tenía y explicaba. ¿Y qué es el anarquismo, Carlucho? Yo soy un bruto, ya te dije, ¿qué querés? ¿Que te explique cómo Louis? Bueno, pero decime algo, ¿era un cuento como ese que me contaste de Carlomagno? Pero no, Sonso, otra cosa. Tomó mate y se concentró profundamente. Te voy a hacer una pregunta, Nacho. Atendé bien. Sí. ¿Quién hizo la tierra, los árboles, los ríos, la nube, el sol? Dios. Bueno, está bien. Entonces son para todo. Todos tienen derecho a tener los árboles y a tomar el sol. Decime, ¿los pájaros tienen que pedirle permiso a alguien para volar? No. Puede andar y venir en el aire y hacer nido y tener las crías. ¿No es así? Claro. Y cuando tiene hambre o tiene que alimentar los pichones, va y busca alguna cosita, alguna semilla y se lo lleva. ¿No es así? Claro. Y bueno, el hombre explicaba a Louis, es como el pájaro libre de ir y venir. Y si tiene ganas de volar, vuela. Y si quiere hacer un nido, lo hace. Porque la semillita y la paja para hacer nido, y el agua para bañarse o para tomar son de Dios. Y Dios la hizo para todo el mundo. ¿Entendés todo eso? Porque si no entendés, no podemos seguir adelante. Sí, lo entendí. Muy bien, entonces, porque un poco tienen que apoderarse de la tierra y lo otro tenemos que trabajar de peones. ¿De dónde sacaron ese campo? ¿Lo fabricaron ellos? Después de pensarlo un poco, Nacho dijo que no. Muy bien, Nacho. Quiere decir entonces que lo robaron. Nacho se sorprendió muchísimo. ¿Cómo los ladrones no iban a la cárcel? Carlucho sonrió con amargura. Esperá, Sonso, esperá, comentó. Te estoy diciendo que esa tierra la robaron. ¿Pero a quién la robaron, Carlucho? ¿Y qué sé yo? A los indios, a la gente antigua, no sé. Ya te dije que soy un bruto, pero Louis sabía todo eso. Además, pensá. Un momentico, suponé. Es un suponer que mañana desaparecería todos los peones de campo. ¿Me querés decir vos qué pasaría? Y no habría gente para trabajar en el campo. Exacto. Y si nadie trabajara en el campo no habría trigo. Y sin trigo no habría pan. Y sin pan todo el mundo no podría comer. Ni los patrones. ¿De dónde iban a sacar el pan? ¿Si me puedes decir? Ahora atendé bien porque vamos a dar otro paso. Suponete también que desaparecerían los zapateros. ¿Qué pasaría? No habría más zapatos. Exacto. Y ahora suponete que desaparecería los albañiles. No habría más casas. Muy bien, Nacho. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si mañana desaparecerían los patrones? Los patrones no siembran el maíz ni el trigo, ni hacen los zapatos ni la casa, ni levantan la cosecha. ¿Me puedes decir un poco qué es lo que pasaría si se puede saber? Nacho lo miró con asombro. Carlucho lo consideraba con una sonrisa de triunfo. Anda, decime lo que pasaría si mañana desaparecerían los patrones. Nada, respondió sorprendido Nacho de la enormidad. No pasaría nada, ni más ni menos. Ahora fíjate una cosa que explicaba Louis. Los zapateros para hacer los zapatos necesitan el cuero, los albañiles necesitan los ladrillos, los peones necesitan la tierra y la semilla y lo arado. ¿Es cierto? Sí, pero ¿quién tiene los cueros, los ladrillos, la tierra, lo arado? Los patrones. Exacto. Toda está a mano de lo patronal, por eso los pobres estamos esclavizados, porque ellos tienen todo y nosotros no tenemos nada, más que los brazos para trabajar. Ahora vamos a dar otro paso, así que atendeme bien. Sí, Carlucho. Si nosotros los pobres nos apoderamos de la tierra y de la máquina y el cuero y el horno de ladrillo, podemos fabricar zapatos y levantar construcciones y sembrar y cosechar, porque para eso tenemos los brazos y no habría pobreza ni esclavitud, ni enfermedad, y todos podríamos ir a la escuela. Nacho lo miraba con asombro. Carlucho arregló las revistas y los cigarrillos, pero su mente estaba vuelta a su interior. Hacía un gran esfuerzo mental, pero su voz estaba desprovista de rencor. Era serena y cariñosa. Mirá, Nacho, prosiguió, todo es muy simple. Louis lo explicaba todo con el librito y poniendo cositas en el suelo, así y así. Que esta piedrita es la fábrica, que este mate es la máquina, que estos prototitos somos los peones. Y te digo que explicaba como no habría más enfermedad, ni tísico, ni miseria, ni explotación. Todo el mundo tendría de trabajar, y el que no trabaja no tiene derecho a vivir. Va, estoy hablando del hombre y mujer sano. No te hablo de los nenes, ni de los enfermos, ni de los viejos.
Al contrario, decía Luby, todos los que trabajan tienen el deber de mantener al inválido, a los niños, a los viejos. Así que uno hace zapatos, el otro hace la harina, el otro hace pan, el otro va a la cosecha, y todo lo que hacen se guarda en un galpón. En ese galpón hay de todo, qué comida, qué ropa, qué libros escolares, todo lo que te puedes imaginar, hasta juguete y golosina para los nenes, que eso es tan necesario como para nosotros un caballo o un sombrero. Al frente del galpón hay otro que trabaja de eso, de cuidado del galpón. Y entonces yo voy y le digo, me da un par de zapatos número tal o cual, y el otro pide 1 kilo de carne, y el otro una onza de chocolate, y el otro un saco porque se le rompieron los codos. A cada uno lo que precisa, pero nada más que lo que precisa. Y si un rico quiere más cosas y las compra, Carlucho lo miró con severa sorpresa. ¿Un rico dijiste? Sí. ¿De qué rico me está hablando, pavote? ¿No te expliqué quién es más rico? ¿Pero por qué, Carlucho? Porque no hay más dinero. Pero si lo tenía de antes, Carlucho se sonrió y le hizo un gesto negativo. Si lo tenía, se embromó, porque ahora no sirve más. ¿Para qué quiere el dinero si todo lo que necesita lo saca del galpón? El dinero es un pedazo de papel y sucio, lleno de microbios. ¿Sabe lo que son los microbios? Nacho asintió. Y bueno, se acabó el dinero. Que el que sea sonso lo guarde, si quiere. Nadie se lo va a prohibir. Total, no le servirá para maldita cosa. ¿Y el que quiere sacar el galpón más zapatos? ¿Cómo más zapatos? No entiendo. Si necesito un par de zapatos, voy al galpón y listo. No, te digo, si uno quiere 3 o 4 pares. Carlucho dejó de sorber el mate admirado. 3 o 4 pares, ¿sí? Sí, 3 o 4 pares de zapatos. Carlucho se echó a reír con ganas. Pero ¿para qué necesita 3 o 4 pares si no tenemos más que 2 pies? Es cierto, a Nacho no se le había ocurrido. ¿Y si alguien va al galpón y roba? ¿Roba? ¿Y para qué? Si necesita algo se lo pide y se lo van a dar. ¿Estás loco? ¿Entonces no habrá más policía? Gravemente, Carlucho hizo un gesto negativo con la cabeza. No habrá más policía. La policía es lo peor de todo. Te lo digo por experiencia. ¿Por experiencia? ¿Qué experiencia? Carlucho se replegó sobre sí mismo y repitió en voz baja, como si no quisiese referirse a eso, como si lo de antes se le hubiera escapado. Experiencia y ya está, comentó ambiguamente. Y si alguno no quiere trabajar, que no trabaje si no quiere. Ya veremos cuando tiene hambre. Y si el gobierno no quiere, gobierno. ¿Para qué necesitamos gobierno? Cuando yo era chico y quedamos en la calle, muerto de hambre, mi viejo salió adelante porque don Pacho Sierra le puso una carnicería. Cuando me fui a pionar tampoco necesitábamos gobierno. Cuando me fui al circo tampoco. Y cuando entré al frigorífico de Berizo, para lo único que sirvió el gobierno fue para mandarnos la policía en la huelga y torturarnos. ¿Torturarlos? ¿Y qué es eso, Carlucho? Carlucho se quedó mirándolo con tristeza. Ah, pibe, te dije eso sin querer. No son cosas de niño. Y además, yo soy lo que se llama un ignorante. Carlucho se cayó y Nacho se dio cuenta de que ya no hablaría más del anarquismo. Luego vino un cliente, compró cigarrillos y fósforos. Carlucho luego se sentó en la sillita y tomó mate en silencio. Nacho miraba las nubes y pensaba. Al cabo de un tiempo dijo: ¿Viste, Carlucho? Hay un circo en el baldío de Chiclana. ¿Chiclana? Sí, hoy repartían volantes. ¿Vamos a ir? No sé, Nacho. Para serte sincero, estos circos de ahora no valen un pito. El tiempo de los grandes circos ya pasó. Con el mate en la mano se quedó pensativo, soñador y nostálgico. Muchos años. Luego, volviendo a la realidad, agregó: debe ser un cirquito de mala muerte. Pero cuando vos eras chico también había circos chiquitos. ¿No me contaste de aquel circo? Sonrió bondadosamente. Bueno, claro, el circo de Fernández. Pero aquellos circos grandes de mi tiempo, de eso no hay más. Se terminaron. Lo mató el biógrafo. ¿El biógrafo? ¿Qué es el biógrafo? El cine, le dicen ahora, eso lo mató. ¿Pero por qué, Carlucho? Es un asunto complicado para un niño, pero te doy mi palabra. Vino el biógrafo y buena noche. Se ceba un mate y vuelve a sus pensamientos. En su cara se dibujaba una leve sonrisa, pero una sonrisa empapada de tristeza. En el 18 vino el Tony Lombardi, ocupaba toda la Plaza España. Pero contame el cirquito de Fernández. Chupó profundamente el mate como si en lugar de chuparlo lo pensara. Desde la langosta, y bueno, mi padre le trabajaba un campito a don Pacho Sierra, un hombre muy bueno. No solo curaba, también daba remedio al pobrevío. Tenía una barba larga y blanca, hasta aquí, medio mago era. Cuando nacían los chicos, mi madre se lo llevaba antes de cristianarlo, y él le decía: este le va a vivir, este no le va a vivir.
Fuimos 3 hermanos, ya te conté, y bueno, don Pacho le anunció que 3 no le iban a vivir, ni la Norma, ni la Juana, ni la Fortunata. ¿Y se murieron?, preguntó Nacho maravillado. Y claro, respondió Carlucho con sencillez. ¿No te digo que era medio mago? Así que mamá se resignaba de antemano porque don Pacho le decía, vea doña Feliciana, no llore y resígnese, que así lo quiere Dios. Pero lo mismo mamá lloraba y la cuidaba, pero lo mismo se moría. Así es la vida, Nacho. Ahora contame por qué se fueron del campito. Mi viejo era italiano, allá por el año 16 perdió hasta el último centavo. Para serte franco, no hay espectáculo más imponente que la grande manga de langosta. Se oscurece todo el cielo y los chicos salíamos a golpear tacho el querosén. ¿Pero qué? A la langosta no la vence nadie. Como decía la vieja, hay que rezar para que pasen de largo y eso es todo. Si bajan buena noche, me recuerdo como en un sueño. Yo tendría 6 años golpeando los tachos a todos los que dábamos. Para nosotros los pibes era una fiesta, pero mamá lloraba cuando vio que empezaban a bajar la primera langosta. Y a la final, tacho o no tacho, ya no hubo nada que hacer. Entonces el viejo gritó, basta carajo, basta, y ordenó a Panchito y a Nicolás, que seguían corriendo de un lado a otro, que se sosegaran, que se quedaran quietos. El viejo estaba conmovido y a nosotros nos daba mucho miedo porque se había sentado como un mudo en esa silla enana que reservaba para tomar mate. Bajo el aleoro estaba y miraba como un tullido, como la langosta se comía todo. No se le movía ni un pelo y durante varios días no dijo, esta boca es mía. Y después de golpe dijo, vieja, no vamos al pueblo, esto se terminó. Carguen todo en la chata, dijo. Y todos corríamos a hacer lo que el viejo ordenaba, sin chitar, porque estaba como loco, aunque no levantaba la voz. Y cuando vimos cargado todo y estábamos todos listos, la vieja no quería salir del rancho. Y entonces el viejo fue y le dijo con calma, salga vieja, salga de una vez, esto se terminó, ¿qué le vamos a hacer? Somos pobres, no tenemos suerte y vamos a probar suerte al pueblo. Pero la vieja no se quería mover del agua del fogón, siempre llorando, y por fin el viejo la agarró de un brazo y la arrastró al Suyuki. Y cuando salimos y cerramos la tranquera, el viejo se quedó mirando el rancho un rato largo, sin decir una palabra, pero creo que estaba como queriendo llorar, hasta que se dio vuelta y dijo, vamos, y así nos fuimos para el pueblo, con la perrada atrás. Te prometo que no quedaron ni los piojos. Durante un tiempo Carlucho permaneció en silencio, tomando su mate, mirando el suelo. Luego prosiguió. Bueno, como te iba diciendo, el viejo puso un puestito de carne con los animales que le fiaba don Pancho. Vivíamos en el rancho que había en el corralón, que también era de don Pancho. Entonces fue cuando vino el cirquito. Exacto. Entonces el Tata le alquiló el corralón por 50 nacionales. 50 nacionales, va, 50 pesos. Pero te estoy hablando de 50 pesos de aquel tiempo. Peso fuerte. Entonces pusieron el cirquito. Tenía un picadero de 10 vacas y había función los jueves, los sábados y los domingos. Los sábados y los domingos matiné, vernú y noche. Claro, cuando había público. A veces no había más que 5 o 10 personas, y entonces don Fernández apagaba los faroles del carbuzo, se ponía mal, tomaba caña y le pegaba a doña Esperanza, que era su mujer y equilibrista, y a María Luz, que era lija y era de Cullere. También había un Tony, que era de mano de doña Esperanza, pero no se metía cuando don Fernández le pegaba. Don Fernández hacía un número peligroso, tirando cuchillo. ¿Y vos trabajabas también? Cuando no veía a mi viejo, prendía los faroles, llevaba en serie cositas. Bah, ya me gustaba el circo y me quería ir. ¿Y te fuiste con don Fernández? No, ¿cómo me iba a ir si apenas tenía 13 años? Si soy de la clase del 3. Y además el pobre don Jesús le fue tan mal que no sacó ni para los gastos. Mi viejo le pasaba un poco de carne y ellos compraban galletas y así tiraron unos cuantos días. Pero no había nada que hacer. Vinieron con mala pata, así que cuando levantaron las carpas no tenía los 50 nacionales de alquiler, y entonces don Fernández le quiso dejar al viejo el rifle que tenía para el número de puntería. Pero el Trata le dijo, no don Fernández, usted se lleva el rifle, ¿cómo lo voy a aceptar si es para un número? Así que se fueron y nunca más lo vimos. Una vez, cuando yo trabajaba en el circo del hermano Rivero en el Pergamino, supe que al fin se fundieron. Vendieron la lona, el fusil y la chata. Doña Esperanza se había muerto en una pulmonía doble. María Luz y el tío habían conseguido con chavo al circo Facio, que andaba por el lado del Chacabuco, y don Fernández estaba entregado a la bebida y
por eso no podía hacer ni el número, el cuchillo, ni el número de la puntería. Carlucho se quedó pensativo. Luego Nacho le dijo que ahora le contara cuando se fue con el circo. Una tímida y soñadora sonrisa apareció en la cara de Carlucho y contó: ¿qué tiempo, Nachito? ¿Qué tiempo? Para serte sincero, es la época que más recuerdo. La época más linda de mi vida fue para el 22. Yo estaba pionando a la estancia, pero cuando supe que había llegado el circo del Tony Lombardi, bajé para el pueblo. Nelia Nelky aparecía vestida de hombre a un caballo blanco que arrastraba una cola larga que llegaba hasta el suelo. Y después aparecía el Tony Lombardi, que nunca hubo otro como él. Se trepaba el caballo por la cola. Mientras el caballo daba vuelta al compás de la música, se iba sacando 25 chalecos de colores y el carpín, el famoso clown argentino. Y después había un número bárbaro en una jaula que abarcaba todo el picadero con un león africano en libertad, el domador y un caballo negro como el carbón. Y después venía la famosa pirámide humana del hermano Lopres. Así que yo dije, me voy con el circo y que sea lo que Dios quiera. Y te pusieron en la pirámide humana. No, Nacho. ¿Cómo me iba a meter en la pirámide si yo no había hecho nada? ¿Qué te creo que son los circos? Un circo es una cosa muy seria, así que me conchavaron de peón. Limpiaba la botada en los caballos, barría la carpa, un poco de todo, te puedes imaginar. Un peón de patio, va. Pero cuando había función y me ponía el uniforme con alamar de dorado y el kepi, no colocaban en dos filas a los costados como un corredor y por el corredor venía la atleta, los caballos. Los perros amaestrados, los Tony. Después, como vieron que yo aprendía rápido y tenía cuerpo, entré a formar parte de la pirámide. Pero después de 3 años, cuando murió uno de los hermanos Lopresti, estábamos al pergamino, me recuerdo como si fuera hoy, cuando Lombardi me dijo: Calucho, esta es tu oportunidad. Yo casi me muero. Tuve que ir a un rincón oscuro para que nadie me viera llorar. La gran ilusión de mi vida, así empezó la época más importante de mi vida. Calucho se ha puesto de pie y empieza a iluminarse con el crepúsculo, mientras un mágico resplandor se desprende de su malla blanca como la nieve. Ahí están los 5 hermanos Lopresti, poderosos y radiantes bajo los focos de color. Ya se trepan con gracia y poderío sobre los hombros de hierro de Juan Lopresti. Y mientras se va construyendo la pirámide humana, sobre sus hombros hercúleos, el redoble del tambor va haciéndose dramáticamente tenso hasta llegar a la cúspide. Luego uno después de otro van saltando los hombres que la formaban, mientras el redoble del tambor se atenúa hasta desaparecer. Ahí están ahora todos alineados y saludan con gracia al público que los aplaude, y luego la luz empieza a apagarse y el circo vuelve a ser el kiosco de diarios y cigarrillos. Carlucho vuelve a ser el hombre vencido por los años y las tristezas, como si una formidable resorte se hubiese aflojado en su interior. Sí, Nachito, aquello fue un tiempo maravilloso, y aquellos grandes circos se fueron para no volver nunca más. Nacho lo miró largamente y el silencio se hizo cada vez más hondo. Luego, aunque lo sabía, una vez más pregunta por qué dejó el circo. Estábamos a Córdoba cuando me lesioné de pinazo. Su voz se quebró y durante un rato solví el mate. Lombardi me dijo: Boca Lucho, aquí siempre tendrá trabajo. Pero yo le dije gracias a don Lombardi, pero prefiero irme, porque yo trabajo de peón, como de lástima no iba a ser. Así que me vine, pero tampoco quería que me vieran al pueblo, y entonces Custodio Medina me dijo: venite conmigo al frigorífico. Acomodó algunos periódicos, emparejó la fila de los chocolatines y trató de que Nacho no le viera la cara. Ambos quedaron silenciosos, cada uno vuelto hacia su propio interior. Qué hermoso. Bueno, me encantó ese pedazo porque ese personaje, Carlucho, es uno de estos personajes que, pues que, como él dice, casi no tuvieron estudio, pero se nota que cuenta como con esa malicia, ¿no? Que cuenta con esa malicia, lo que llamamos malicia indígena, que se ve que en las cosas prácticas, aunque es simple para pensar, pues es muy profundo la forma como siente todo, como se expresa. Y me encantó que, lo que digamos que este libro tiene un paseo por tantas aristas de lo que es lo profundo en la vida. Nos habla se mete en cosas que son propias de la filosofía, nos habla así
del arte, nos habla de espiritismo, nos habla de visiones que tiene un borracho por allá al principio, y, y con este tema de todas estas cosas tan profundas, y en este pedacito de texto, de esta media hora que he leído, se ha metido con un personaje que pudiera parecer muy simple, pero en realidad sí que es profundo. Sí que es profundo la forma tan sencilla como entiende el socialismo, ¿no? El anarquismo, como él dice, la anarquía. Bueno, muchas gracias a los que se han conectado y bueno, buena tarde. Disfruten.